Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo están ustedes? Excelente, pues que la bendición de Dios sea con ustedes. Y díganme, ¿quién no se siente agradecido por la mano de Dios que muestra en nuestra vida? Amén. Porque, hermanos, sabemos que hoy es domingo y en todo el mundo, como cristianos, acudimos al llamado, ¿verdad?, de venir a la iglesia, alabar y escuchar su palabra, que es alimento espiritual para nuestra vida. Así que venimos el día de hoy atendiendo a ese llamado y vamos a reflexionar un poco acerca de los discípulos que dan fruto. Y miren, para eso el día de hoy me he permitido traer un pequeño racimo de uvas, ¿verdad? Hermoso. ¿A quién no le gustan las uvas? Dulces. Y bueno, es un fruto, ¿verdad?, que da la vid. Y es que Dios mismo espera que nosotros demos fruto, fruto delicioso. Y por otra parte, miren, también me permití traer una rama, ¿verdad? Podemos observar esta rama seca, ya sin vida, ¿verdad? Y bueno, podemos ver la diferencia entre ambas. Ambas salen de un árbol, ¿verdad? La diferencia es que una viene de un árbol que le dio vida, que dio fruto. Y la otra ya está muerta, mis hermanos. Una produjo fruto y la otra está muerta. Y hoy tenemos que hacernos una pregunta un tanto incómoda. ¿Cuál de estas dos, el fruto o la rama, representa nuestra vida cristiana? ¿Cómo nosotros pensamos que si somos una ramita que da fruto o estamos, y a veces no lo sabemos y ni siquiera nos damos cuenta, estamos como una rama muerta? Así que, mis hermanos, sabemos que el día de hoy vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde existe tantas cosas que nos alejan de Dios, porque existe demasiada tecnología, porque el mundo nos empuja a nuestra propia comodidad, donde muchas veces los creyentes asisten a las iglesias, pero pocos son los que realmente permanecen en Cristo. Vivimos tiempos, hermanos, donde hay muchos espectadores, pero hay pocos discípulos. Así que el Señor, Dios amoroso, Dios de misericordia, no busca asistentes. El Señor está buscando nuestro fruto, fruto que permanezca, que le glorifique, fruto que demuestre que somos verdaderos discípulos. Por eso el día de hoy, mis hermanos, nos vamos a sumergir en un pasaje dentro de la Biblia que son de los más vitales y fundamentales. Es de los pasajes más transformadores para entender qué significa ser discípulo de Cristo. Así que vayan conmigo, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 8. Y es que, hermanos, este pasaje define la vida del verdadero discípulo. Este pasaje nos revela el secreto para tener una vida cristiana fructífera. Y este pasaje nos muestra el poder que sostiene nuestra existencia como hijos mismos de Dios. Amén. Ya están en... La palabra de Dios nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Les invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y pongámonos en manos de la presencia del Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre de la misericordia. Te damos gracias, Señor, esta tarde en la cual nos hemos reunido en este lugar, tu iglesia Luz y Sal, para escuchar de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, por medio de ella, Señor, dirigir nuestra vida, para que seas tú hablando en nuestra propia vida, Padre mío, Señor. Regálanos ese regalo de tu Espíritu Santo, Padre. Bendito Dios, que seas tú hablando y que no sea mi mente ni mi boca, Señor. Úngela, que no pueda traer yo fuego extraño a tu altar bendito. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de evidencias. Vamos a continuar la serie que se llama Ser discípulo. Y el título de la prédica de hoy se llama Discípulos que dan fruto. Y para reflexionar la palabra de Dios mediante este pasaje, vamos a ver la imagen. ¿Pueden ver la imagen en la pantalla? Podemos ver una vid, ¿verdad? Y esa vid es Jesús mismo, y tú y yo somos los pámpanos, y el Padre es el labrador. Y vemos que en este pasaje existen tres ideas clave: es permanecer, purificar y propósito. Sería número 1, permanecer en la vid; número 2, purificación mediante la poda; y número 3, el propósito, que es dar fruto. Así que, ¿pueden verlas en la pantalla? Vamos a leerlas, por favor. Repitan conmigo: permanecer en la vid, purificación mediante la poda y el propósito de dar fruto. Así que vamos a abordar la primera de ellas: permanecer conectado a la vid. Y es que en la primera parte de la parábola que acabamos de leer, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Hermanos, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Diga conmigo: verdadera. Jesús no solamente dijo: yo soy la vid, dijo: yo soy la vid verdadera. Y es que, hermanos, si hay una vid verdadera, ¿qué significa? Que también hay una vid falsa, ¿verdad? Y esto es muy importante, mis hermanos, que entendamos que en la vida, en nuestro diario caminar, van a existir cosas y van a existir personas que van a querer ser nuestra vid verdadera. ¿Y qué significa eso, iglesia? Preguntémonos: ¿cuál es la forma de pensar actualmente que está dirigiendo nuestra vida? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Quién nos está dirigiendo? Reflexionemos de cómo Jesús se revela en este pasaje como la fuente.
Porque cuando dice yo soy la vid, está haciendo una semejanza comparativa a un árbol o al tronco de un árbol. Y lo que está queriendo decirnos es que Él es la fuente de tu vida, de todo lo que tú eres y de todo lo que tú tienes. Nos dice, yo soy la fuente y es de mí quien sale todo lo que tú tienes. Y si como cristianos, mis hermanos, no entendemos este concepto de que Él es la fuente, vamos a sufrir muchos dolores de cabeza durante nuestro caminar en nuestra vida. Vamos a cometer muchos errores si no entendemos que Él es la fuente. Diga conmigo, Él es mi fuente. Mira a quien tiene a tu lado, hermano, y dígale, Él es mi fuente. ¿Y por qué este concepto de la fuente, de que Él es la vid, es tan importante? Porque de otra manera, mis hermanos, vivimos confundidos, fuera de la voluntad de Dios. Pero muchas veces, aunque nosotros sepamos que Él es nuestra fuente, no lo vemos así. Y vivimos una vida creyendo que las personas mismas son esa fuente, creyendo que el trabajo es la fuente, porque hay padres que creen que sus hijos son esa fuente, o su novia o el novio son la fuente que les va a proveer de la felicidad. O que es el esposo o la esposa quien debe ser esa fuente, porque incluso de otra manera llegan a decir, mi vida es amargada, porque mi fuente no me provee de la felicidad. Hermanos, la vid verdadera es Jesucristo. Y es que a veces vivimos nuestra vida creyendo que estas otras cosas son las fuentes. Por eso mismo Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente verdadera. Quizás, mi hermano, pienses que tienes otras vid. Así que cuando tengas problemas, recuerda esta palabra, la vid verdadera es Jesucristo. Mi hermano, tú tienes una fuente y esa fuente no es humana. Esa fuente no es una persona aquí en la tierra. Esa fuente no es un trabajo, no es una institución, ni siquiera es una religión. Esa fuente es Jesús. Y cuando tengas problemas, es a Él a quien tienes que acudir. Él es la fuente. Porque como decíamos al principio, vivimos en una época bombardeados constantemente de cosas por internet. Vemos demasiados mensajes por las redes sociales, donde van moldeando nuestra forma de pensar y a veces llegamos a caer en el engaño. A veces andamos buscando amor, buscando paz, buscando la seguridad económica. Andamos buscando a alguien o a algo material que nos pueda dar la plenitud de nuestra vida. Y se nos olvida que tenemos nuestra fuente verdadera, algo que nunca se acaba. Y mi hermano, me podrán decir, sí, esto ya lo sabía. Pero más que saberlo, mis hermanos, tenemos que vivirlo y practicarlo. Porque Jesús no dijo que en nuestra vida, nos dijo que íbamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y quizás en este año la situación económica se va a ver un poco más apretada. Puede ser que haya días donde quizás la enfermedad va a venir y atacar tu cuerpo. Y tendrás dolor, hermano. Y cuando estés en ese problema, ¿a quién vas a recurrir? A la fuente que es Cristo mismo. Mi hermano, mi hermana, tú tienes una fuente y el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en ese mismo. Vayamos y leamos el versículo 5, donde Jesús nos dice, versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Nada podéis hacer. ¿Quién nos sostendrá, mis hermanos? Cristo nos va a sostener. Él nos va a sostener. Así que
como muestra la imagen del viñedo hace rato, ¿verdad? La vid es el tronco. ¿Qué pasa si se corta ese tronco? Todas las demás ramas junto con sus frutos van a caer. ¿Qué pasa si nos separamos de esa vid? Vamos a ser como esa rama muerta, ¿verdad? No vamos a tener el alimento necesario. Todas las ramitas que no estén conectados a la vid se van a secar y van a morir. Entonces, Jesús nos dice, yo te sostendré. Hermanos, y reflexionemos esto. Es Jesús mismo quien nos está hablando, quien alimentó a las 5,000 personas hambrientas y las alimentó con 2 peces y 5 panes. Él es quien caminó sobre el agua y también convirtió el agua en vino. Él es quien sanó a los leprosos con un simple toque. Él es quien devolvió la vista al ciego de nacimiento. Él es quien es considerado el Rey de Reyes. Él es nuestro príncipe de paz. Él es quien levantó a Lázaro de entre los muertos. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Jesús es el Hijo del vivo del Dios viviente. Jesús es el Mesías prometido. Es el Cordero de Dios, mis hermanos. Es quien entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él es quien nos hizo libres. Él es el consumador de la fe y Él es el que nos está hablando por medio de esta parábola. Él es la vid verdadera, mis hermanos. Él es nuestra vid, mis hermanos. No todo lo demás que nos puede ofrecer el mundo. Y los que estamos aquí, conectados con Él a través del Espíritu Santo, somos conscientes de ello y no tenemos duda alguna. Sin embargo, existe una realidad. Tenemos cada uno de nosotros un problema todos los días. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta entregar nuestra voluntad. Nos cuesta negar nuestro ego, nuestra carne, lo que yo creo que debe ser. Y es que, mis hermanos, realmente esa es la lucha más grande que tenemos a lo largo de nuestra vida. Someter nuestra vida a la vid. Y duele, hermanos. Duele rendirse y someterse a Dios, porque nuestra carne todavía está demasiado presente en nuestra vida diaria. Y les confieso, mis hermanos, yo no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero muchas veces en mi vida hay ocasiones que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo contrario. Y no quiero hacer mi voluntad, pero a veces termino haciéndola. Como dice Pablo en su carta a los Romanos. Vayamos a carta a los Romanos, capítulo 7, y leamos el versículo 15 al 20. Capítulo 7, versículos 15. La palabra de Dios nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Tristemente, mis hermanos, como cristianos entendemos muy bien estas palabras en carne propia. ¿A cuánto no nos pasa? Cuando ya nos vamos a dormir y reflexionamos nuestro día, reflexionamos un poco, ¿verdad? Antes de irnos a la cama, después de orar. Y decimos, no tuve que decir esto.
o no tuve que hacer ese comentario. Primero porque no estaba la persona a la cual estaba hablando, no estaba presente. Reflexionamos y decimos muchas veces, ¿por qué le dije eso a mi madre? ¿Por qué le contesté de esa manera a mi esposa? ¿Por qué me dejé llevar por el enfado y traté así a mis hijos? ¿Por qué actué con tanta soberbia? ¿No te pasa, mi hermano? Antes de ir a dormir y reflexionas y vuelve uno a decir otra vez, Señor, perdóname, porque el día de hoy tuve la oportunidad de mostrar tu luz, de reflejarla, de sacar adelante la humildad y la transformación que has hecho en mi vida, de lucir la mansedumbre. Sin embargo, mostré otra vez mi temperamento, mostré otra vez mi ego, mostré mi carne que cree saber tanto. Y aunque ese día pude haber dicho, yo ese día gané, sí gané, pero no gané para Dios, gané para mí, porque habré ganado el debate, pero Cristo no estuvo ahí. ¿Y saben por qué? Porque estuve fuera de la vid, porque no supe cuándo hablar, no supe cómo callar, no supe cómo contestar. No supe cómo amar a mi semejante, porque estuve desconectado de la vid. ¿A cuántos no nos pasa, mis hermanos? ¿Te ha pasado? ¿Te has dado cuenta que en ese tiempo has dejado de orar? Porque no supimos separar de las cosas de la vida con las cosas de Dios. Así que cuando Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, no nos está haciendo una sugerencia, mis hermanos. Nos está indicando la forma de ser discípulos. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que vayamos a la primera parte del versículo de Juan 15:1. Nos regresamos. La primera parte del versículo Juan 15, la primera parte del versículo 4. 15:4. La primera parte dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Amén. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Lo viven? Así que la palabra clave, ¿cuál es? Permanecer. Amén. Y es que en griego permanecer significa menos, significa quedarse, habitar, convivir, residir, continuar. Escuchen bien, hermanos, no basta con saber que la vid verdadera es Jesucristo. Hay que permanecer en Él, hay que vivirlo, hay que habitarlo, hay que estar conectados en todo momento, hay que vivir en comunión constante. ¿Y cómo se logra eso, mis hermanos? ¿Cómo lo logramos? Orando, conversando con Dios, abriéndole nuestro corazón. No estamos hablando de dar palabras repetitivas, de tener una religión fría y ser ritualistas. Estamos hablando de una relación viva, una relación ardiente que sea íntima con Dios, donde nosotros lleguemos y le comuniquemos lo que está desde el fondo de nuestro ser. Abrirle nuestro corazón al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, con mis luchas, con mis caídas, con mis victorias, con mis dudas, con mis temores, con mis alegrías. Aquí estoy delante de ti. Y si eres nuevo como cristiano, mi hermano, y te cuesta orar, y sientes que no sabes cómo decirle, si tu oración solamente se te limita en bendecir, y decir, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a mi hermano, bendice a mi abuelito, en 3 minutos habrá terminado tu oración. Pero orar no es pedir, hermanos. Orar no es pedir.
Porque Dios ya sabe lo que necesitamos, incluso antes de que tú se lo pidas. Entonces, orar no es informarle: Señor, estoy sin empleo. Él ya lo sabe. Señor, estoy enfermo. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Ahí está el punto, mis hermanos. No tenemos que orar para pedir, pedir y pedir. Tenemos que orar para conversar con Dios, para reconocerlo quién Él es en nuestra vida, para cultivar esa relación. Porque para los que estamos casados, ¿recuerdan cuando estaba esa época, cuando andaban de novios? Hablaban horas se la pasaban platicando. ¿Y de qué platicaban? De todo y de nada, de cosas sin importancias, porque lo importante no era lo que decían. Lo importante es que estaban al lado uno del otro, porque estaban platicando con la persona que amaban. De esta manera semejante es orar a Dios, expresando con gratitud desde tu corazón, confiando en que Dios nos escuche y sobre todo confiando en que Dios nos va a dar dirección. Comienza a contarle tu día. Cuéntale que te sentiste tentado, que tu jefe te habló mal, que te dolió esta palabra que te dieron. Cuéntale todo. Él quiere escucharte. Porque cuando tú oras así, no estás solo. Te estás acercando a Jesús, te estás acercando a la vid. Pero si no oras, mi hermano, todos los días, si no oras durante el transcurso del día, si no conversas con Dios, si no cultivas esa relación, te secas. Nos secamos y nos desconectamos. ¿Quieres vencer a la tentación? No lo lograrás solo. No lo lograrás con tu propia fuerza de voluntad. Lo lograrás caminando con Jesús. Lo lograrás conversando con Él en medio de la batalla. Y es que muchas veces, en ocasiones, nos proponemos a ser fieles nosotros solitos en nuestras fuerzas. Y nos repetimos constantemente: no voy a caer en la tentación. Voy a guardar los mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice que no podemos solos. Y volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. El mismo versículo 4, leamos la segunda parte. Nos dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que cuando sales a la calle y la tentación nos acecha, ya sea un vicio, las redes sociales, o en casa, los doramas, o cuando tienes una relación con tu semejante y tu temperamento quiere salir a flote y te quieres concentrar con todas tus fuerzas y dices: no voy a caer, tengo fuerza de voluntad. ¿Y qué pasa? Te encuentras queriendo resolver en la carne y caes. Pero a través del Espíritu Santo, mis hermanos, por medio de la oración lo cambia todo. En lugar de concentrarte en no caer, hermano, concéntrate en la vid, concéntrate en Jesús. Anda y camina conversando con Él. No importa que te digan que estás loco, porque la aflicción o la tentación van a pasar. Y en ese momento, conectado a la vid, podrás decir: Señor, esta es mi aflicción, ya no puedo más. O ahí está la tentación: ¿qué hago, Señor? Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Así que, mi hermano, permanece en la vid y conecta con Dios por medio de su palabra. Hermano, día a día conecta con Dios por medio de su palabra. Hable la Biblia, léala aunque sean 10 minutos, pero no solamente las leas por leer. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. ¿Qué me está diciendo la palabra
para mí el día de hoy? ¿Cómo la aplico en mi vida? Necesitas y necesitamos la voz de Dios en nuestra vida. Escuchemos la voz de Dios a través de la lectura diaria, mis hermanos, todos los días. También escuchemos alabanzas. También escuchemos el devocional diario que la iglesia prepara, esa palabra de Dios tan rica por medio de nuestro pastor y nuestros hermanos, y nos traen alimento a nuestro espíritu. Hermano, entre semana, ven a la iglesia. Sé que estamos cansados entre semana, pero esa es la lucha de la fe. Si no vienes, tienes que venir a la iglesia para recibir palabra de Dios por medio de los diferentes ministerios que tenemos aquí. Mujeres, varones, matrimonios, así como los discipulados. Ahí podrás encontrar ese alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestra vida. Y estarás conectándote a la vid, estarás conectándote a Cristo. Y mi hermano, si el día de hoy te sientes seco, si tú el día de hoy te sientes alejado de Dios, si tú el día de hoy reconoces que has estado desconectado, no te condenes, mi hermano. Conéctate de nuevo, vuelve a la vid, vuelve a la oración, vuelve a la intimidad, vuelve a la fuente, vuelve a la vid verdadera. Y de esta manera vamos a pasar al punto número 2. Ya vimos cómo permanecer en la vid. Y el segundo concepto que aborda la parábola es la purificación mediante la poda. Así que el punto 2 nos dice que los discípulos debemos ser podados. ¿Sí? Lo repito, los discípulos debemos ser podados. Y leamos juntos esta segunda parte del primer versículo 15:1. Nos dice muy cortito: mi padre es el labrador. Repita conmigo: mi padre es el labrador. Dice completamente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así que reflexionemos esta verdad que necesitamos entender en nuestra vida. ¿Quién hace la poda? El Padre. No es el diablo atacando, porque muchas veces lo confundimos. No es la mala suerte, tampoco la casualidad. Es muchas veces cuando estamos conectados con la vid, el Padre actuando en nuestra vida como labrador. Un labrador que es experto en su viña, porque Él sabe exactamente lo que hace en cada una de nuestras vidas. Hermanos, una persona que se dedica a ser viñador y que es experto, que lleva muchos años en ello, no solo mira la rama por fuera, él conoce perfectamente la rama y su historia, la ha visto crecer, conoce su condición, su potencial. Así Dios el Padre en esta parábola nos dice que conoce, y Él verdaderamente conoce nuestra vida completamente. Porque solamente Él puede ver nuestros pecados ocultos que nadie más ve. Porque solamente el Padre conoce las distracciones que nos roban nuestra vida espiritual, que nos apartan de Él. Solamente el Padre identifica esas relaciones tóxicas que te están alejando. Él ve lo que nosotros no vemos, y muchas veces lo que Dios poda es algo que nosotros pensábamos que era bueno. Así que el Padre sabe, hermanos, que lo que necesita ser podado, qué es lo que te está estorbando en tu vida. El Padre sabe también cuándo es el momento correcto, cuándo es ese tiempo perfecto. El Padre sabe cuánto debemos cortar, ni más ni menos. Y de manera semejante es el viñador profesional. Él no poda porque esté enojado con la planta, ¿verdad? Poda para que dé más fruto. El podador,
quiere que sea más productiva. El viñador, esa es su intención, es el objetivo. No solamente corta por frustración, corta con un propósito. No la está dañando por crueldad, la prepara para dar fruto. Así es Dios con nosotros, mis hermanos. Y nos debemos sentir gozosos porque sabemos que es Dios mismo quien está actuando en nuestra vida. Gocémonos que estamos en el camino de Dios, que estamos viviendo su voluntad. La poda no es un castigo por algo malo que hayas hecho. La poda es la preparación. Así que leamos el siguiente versículo. En el capítulo 15, versículo 2, nos dice, en voz alta lo leemos todos, mis hermanos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así, hermano, que en tu vida cristiana Dios va a podar esas relaciones, esas amistades que te estén arrastrando al pecado, esa relación romántica que no está en su voluntad, esos compañeros que enfrían tu pasión por Dios. Dios va a estar podando nuestros malos hábitos que nos roban el tiempo con Él. El exceso de redes sociales, la televisión, el fútbol, las novelas, todo aquello que se sale de control y le dedicamos demasiado tiempo y lo convertimos en trono en nuestra vida. Dios lo va a podar y va a ordenar nuestras metas. Va a quitar aquellas metas, si estamos en la vid, va a quitar aquellas metas que no sean sus metas. Ambiciones profesionales que muchas veces nos pueden consumir. Planes que van en dirección opuesta a su voluntad. Dios las va a ir podando. Comodidades incluso que te permitan crecer. Esa zona de confort donde ya no creces. Esa seguridad financiera que ya se volvió tu Dios. Dios va a ir podando en nuestra vida aquellas dependencias que ocupen su lugar, mis hermanos. Cosas que te dan identidad en lugar de la identidad de hijos de Dios. Cualquier cosa que ames más que a Él. Y sabemos que la poda duele, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios quita algo de nuestra vida, muchas veces duele. Cuando Dios cierra una puerta que nosotros queríamos, duele porque no entendemos por qué. Y le preguntamos por qué. ¿Por qué nos lleva a un desierto? Y el dolor es real, hermanos. Las lágrimas son reales. Es un proceso que, manteniéndonos en la vid, Dios va a ir obrando en nuestra vida, podándola. Y podemos verla en el libro de Job, que Dios permitió que Job perdiera todo. Permitió que perdiera familia, que perdiera su riqueza, que perdiera su salud. ¿Y por qué? Para que conociera a Dios de manera más profunda. Podemos ver al final, Job dijo, no anoté el versículo, pero Job, vayámonos al libro de Job, en el capítulo 42, el versículo 5. Nos dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y con Abraham, mis hermanos, Dios le pidió que sacrificara a Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa, nada menos. ¿Y por qué? Para enseñarle que Dios provee y que su hijo, aunque era ese hijo de la promesa, no iba a ser más importante que Dios.
Y si hablamos de Pedro y si podemos ver que fue quebrantado cuando negó a Jesús 3 veces, ¿por qué? Para destruir su orgullo y reconstruirlo con humildad. Preguntémonos, amada iglesia, ¿qué está podando Dios en nuestra vida ahora mismo? Esa relación que terminó y no entendemos por qué. Esa oportunidad de trabajo que tanto anhelábamos y se cerró. Esa enfermedad o prueba que estamos atravesando. Esa pérdida que muchas veces nos tiene quebrantado. Ese desierto que parece no tener fin. Así que ya entendimos quién poda. Ya entendimos por qué poda. Para dar más fruto. Ahora reflexionemos algo muy importante. ¿Cómo debemos responder cuando Dios nos poda? Sabiendo que Dios es el dueño de nuestra vida. Sabiendo que Dios es quien nos creó. Sabiendo que fuimos comprados por precio de su sangre. Ya estamos terminando, mis hermanos. Sabiendo que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Hermanos, ¿quién tiene la autoridad en tu vida? Les pregunto, iglesia. ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? Así que como discípulos no nos resistamos a la poda. Veamos el libro de Proverbios. En el capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De todo corazón, hermanos, fiémonos de Él, no en nuestra propia prudencia. Nos dice que en cada camino que vayamos nosotros podamos reconocerlo, porque Él va a enderezar nuestras veredas. Él va a quitar lo que no nos sirva en nuestra vida. Así que en tus oraciones confiésale que muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando, pero confiamos plenamente en Él, en lo que Él está obrando en nuestra vida. Recuerda que la poda es temporal y recuerda que el fruto es eterno. Pregúntale: Señor, ¿qué fruto quieres ver en mi vida? ¿Qué fruto quieres ver cosechado en mi vida? Recuerda que si nos poda es porque quiere ese fruto. Y la razón, hermanos, por la cual muchas veces nos resistimos a la poda es muy simple. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Y a veces ni siquiera Dios. ¿Y saben cuál es el verdadero problema? Que no nos negamos a nosotros mismos para poder seguirle. El verdadero problema es que Dios no está gobernando nuestro corazón. El verdadero problema es nuestro ego y aún no le hemos terminado de dar el trono en nuestro corazón a Dios. Y es necesario que como discípulos Dios sea realmente el Señor de nuestra vida, para permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Es necesario que realmente tenga el trono de nuestro corazón y tenga autoridad completa en nuestra vida. Conectados a la vid, obedeciendo su palabra, porque Él es Dios, creador del universo, y de cada una de las leyes físicas que lo sustentan son mantenidas por su palabra. Es necesario conocer su palabra, es necesario atesorarla con más valor que el oro y la plata, dice su palabra misma. Aunque el mundo te diga completamente lo contrario, busquemos, hermanos, estar en la vid, reconozcamos su autoridad y busquemos por todos los medios hacer su voluntad.
a través de su Espíritu Santo. Podemos ver, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo supremo de obediencia. En esa oración que realizó nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, donde sudaba como gotas de sangre grandes, no fue una muestra de debilidad, fue una oración suprema donde Él manifestaba su obediencia a la autoridad de Dios. Él no buscaba la cruz como fin, Él buscó la cruz como la voluntad de su Padre. De esa misma manera, cada quien, mis hermanos, cargue su cruz, búsquelo con el corazón, obedezcamos su palabra. Mis hermanos, la palabra es dura. Dice que aquellos que no llevan fruto serán desechados. Hay dos tipos de ramas, mis hermanos. Ramas que no dan fruto, el Padre las quita. Ramas que sí dan fruto, el Padre las poda para que den más fruto. No hay una tercera opción. No hay ramas que solamente estén ahí. No hay ramas que estén solamente de adorno. Así que vamos a terminar reflexionando algo que nos define: si somos o no somos discípulos de verdad. Porque un discípulo sin fruto es una contradicción. Es como un árbol de naranjas que nunca da naranjas. Jesús mismo lo dijo bien claro en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos, mis hermanos? ¿Cuáles son tus frutos, mi hermana? Jesús mismo en esta parábola en Lucas 13 habla de una higuera que llevaba 3 años sin dar fruto, y el dueño dijo: córtala. ¿Para qué ha de ocupar espacio? De la misma forma, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15:6, Jesús nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así como esta rama seca que solamente sirve para hacer fuego. Así que es vital e imprescindible para nuestra vida cristiana, mis hermanos, como discípulos, atender a ese llamado que nos hace Jesús. No nos llamó a ser simples oyentes, sino a ser pámpanos, ramas vivas, ramas conectadas a la vid verdadera. Cristo mismo nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Y esto define la vida de un discípulo. Así que, mis hermanos, separados de Él, nada. Sin su autoridad en tu vida, que existe esterilidad espiritual, vida infructuosa, pero conectado a Él, mucho fruto. De manera muy honesta, mis hermanos, preguntémonos: ¿estamos realmente conectados con Cristo? ¿Estoy dispuesto a la voluntad del Padre, a someterme a su poda? Cierre sus ojos por un momento, y en esa intimidad, ustedes y Dios, pregúntale a nuestro Padre desde el fondo de tu corazón: Señor, ¿hay algo que estás tratando de podar en mi vida y yo me estoy resistiendo? ¿Hay algún área donde yo quiero tener el control en lugar de someterme a ti? ¿Es tu autoridad absoluta en mi vida? Amada iglesia, desde el fondo de mi corazón deseo que seamos discípulos que demos frutos, discípulos que constantemente estemos conectados con Cristo. Que tu primer pensamiento en la mañana sea Cristo, que sus decisiones sean filtradas por Cristo, que tus palabras reflejen a Cristo, que tus acciones glorifiquen a Cristo y que tu vida exhale a Cristo. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, seamos partes del huerto de Dios, como árboles frondosos y fructíferos, dándole la gloria y la honra